Eh, Buen día, vamos a comenzar con la clase de hoy. Primero vamos a dar un minuto o dos hasta que se conecten los demás compañeros y mientras tanto vamos a poner, como siempre, el nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia. Entonces, haremos eso y comenzamos en 2 minutitos más. Bueno, hasta mientras, ¿no? No hay que recordar que nuestro examen es el 22 de septiembre, o sea, en 10, 11 días en realidad, ¿verdad? Que llegaría a ser el miércoles de la subsiguiente semana, ¿no? Por lo que tendríamos eh, 2 clases más para avanzar. En realidad, en la clase del sábado que viene, tendríamos que hacer una pequeña retroalimentación, ¿no? Así que tenemos esta clase y la del miércoles más para avanzar, pero en todo caso, este tema que ahorita vamos a empezar ya no va a entrar al examen, sino solamente hasta el anterior, ¿no? De eso se compondría el primer parcial y nada, ¿no? Eso, también las tareas desde hoy ya para el, para el segundo parcial también, ¿verdad? Hasta el día de hoy tienen plazo para presentar la tarea del tema número 5 y ya la siguiente semana empiezan los exámenes, ¿verdad? Y luego, eh, bueno, va a ser más difícil poder hacer trabajos prácticos o presentar tareas dentro de plazo, por lo que, digamos, se va a dar tareas con un plazo más largo, pero como les digo, ya para contabilizar la parte del segundo parcial, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos esta tarea, tenemos 4 tareas realizadas, creo, ¿verdad? Tenemos el tema número 1, del tema número 3, del tema número 5 y vamos a subir una más del tema número 6, pero con más plazo, en realidad no, digamos unos 10 días así para que puedan realizarlo de manera, digamos, un poco más holgada y que puedan estudiar también para sus exámenes, ¿no? Entonces eso, hasta ahí la tarea del tema que hemos terminado en la anterior clase, eso más se va a contabilizar para la nota de los 15 puntos. Y eso, ¿no? Ahora desde este tema 7, como les digo, ya sería para el segundo parcial, ¿no? Entonces, antes de empezar a avanzar, no sé si tienen alguna duda con lo que se acaba de explicar acerca de la prueba y de la calificación del primer parcial. O bueno, si en su caso ha quedado todo claro, ¿verdad? En cuanto al examen, los trabajos, hasta dónde va a entrar para la prueba, entonces vamos a ir ya avanzando, entrando al tema número 7, ¿no? Ya todo especializado con el derecho tributario, ¿no? Y cada vez más adentrándonos a lo que es los derechos, los deberes y la defensa del contribuyente frente a la administración tributaria, ¿no? Ahora vamos viendo la aplicación temporal y espacial de las normas tributarias y además los principios que también se establecen en la Constitución de manera expresa, eh, en el Código Tributario de manera, digamos,
también, bueno, no expresa, pero de manera tácita, ¿verdad? No existe un artículo que diga principios, son principios del derecho tributario boliviano, ¿no? Sino que están más bien ahí entre algunos artículos, ¿no? Para que podamos verlos y los vamos a ir revisando también de acuerdo, avancemos con la temática y vamos a ir viendo estos principios que se aplican, ¿no? En la materia tributaria, ¿no? Y además algunos que son también propios de la doctrina, ¿verdad? Que no están ni en la Constitución, ni en la, ni en el Código Tributario, Ley 2492. ¿No? Entonces vamos empezando a revisar un poquito, ¿no? Las consideraciones generales de lo que son estos ámbitos espaciales y temporales de la aplicación de las normas, ¿no? En realidad, seguramente ya ha sido tema de avance de primero o segundo semestre, los criterios de aplicación de las normas, ¿verdad? Digamos, el criterio espacial, ¿no? El, la- el, el criterio de especialidad, que la norma especial rige sobre la general, el criterio de espacial, ¿verdad? Que la norma rige dentro de un ámbito territorial determinado, ¿verdad? El criterio de temporalidad, que señala que la norma posterior rige sobre la anterior, ¿verdad? ¿No? Entonces hay varios criterios de aplicación de las normas y vamos a ver en el derecho tributario el ámbito temporal y espacial de la aplicación de este conjunto de normas y reglas que es el derecho tributario y que regula la relación jurídica que ya estábamos describiendo sus elementos y todos los componentes en el anterior tema, ¿no? Que era de, digamos, introductorio del derecho tributario, ¿no? Ahora, en cuanto al ámbito espacial de la aplicación de las normas o de las normas tributarias, ¿no? Es necesario distinguir estos dos criterios de aplicación, como ya les iba eh, comentando, ¿no? El ámbito espacial se refiere al territorio dentro del cual se aplica una norma tributaria determinada, ¿no? Entonces se toma en cuenta el ejercicio de la soberanía por parte del Estado plurinacional de Bolivia. Y con carácter previo, ¿no? Tenemos que señalar que, en principio, toda norma tributaria se aplica dentro de todo el territorio nacional, ¿verdad? Y eso señala el artículo 14, parágrafo quinto de la Constitución Política del Estado, cuando, cuando señala que vamos a revisar desde la Constitución, acá está, lo dice, las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras en el territorio boliviano. Entonces, ese es un primer criterio de aplicación espacial de las normas, ¿verdad? A todos los bolivianos a todas las personas que estén dentro del territorio nacional, bolivianas o extranjeras, ¿no? ¿No? Pero obviamente, nuestra propia constitución política del Estado, en mérito a las autonomías, eh, el, eh, en mérito a las autonomías, se traspasa, ¿verdad?, el ejercicio de la soberanía de la potestad tributaria, del poder tributario, a los subniveles de gobierno y a tal efecto se les otorga facultades normativas en el ámbito tributario, ¿verdad?, que ya tienen un ámbito territorial mucho más reducido, ¿no? Entonces, esa primera regla general se ve, digamos, también afectada o modificada por esta segunda regla que señala que los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? En tal caso serán aplicados, como señala el artículo 14 de la misma Constitución Política del Estado, en todo el territorio boliviano a las personas naturales o jurídicas que se encuentren dentro del mismo, ¿no? Pero cuando hablamos de otro tipo de impuestos que no pertenecen al dominio nacional, sino pertenecen a las administraciones departamentales y municipales o a los subniveles de gobierno, ¿verdad? En mérito a las autonomías. Entonces, el, se va reduciendo, ¿verdad?, el ámbito espacial de la aplicación de las normas tributarias dentro de esos parámetros, ¿no? Ya sea departamental o municipal, ¿no? Siempre y cuando estas leyes tributarias sean o estas normas de carácter tributario sean emitidas
por sus entes legislativos, vale decir la Asamblea Legislativa Departamental o el Consejo Municipal, ¿verdad? Entonces, y con la regla siempre de que el, la, el, la ley tributaria departamental no puede contrariar, ¿verdad? Ni repetir los hechos generadores de las leyes nacionales ni de las leyes municipales, lo propio las municipales y viceversa, ¿verdad? Con las nacionales. Entonces, ahí ya se limita la capacidad de crear tributos de los subniveles de gobierno, porque como ya les comentaba en anteriores lecciones, todo ya estaba pues grabado por impuestos, todas las actividades económicas, ¿no? Entonces se les entrega la administración de ciertos impuestos a estos subniveles de gobierno y además se les da esta facultad de crear, ¿no? Y lo que más se crea es, digamos, sanciones, obligaciones de tipo formal, ¿verdad? Después, digamos, regalías, participación, ¿no? Y la administración de los tributos que les han dado o que les ha cedido el Estado central, ¿no? Como el, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles que se paga en el municipio y como, digamos, el impuesto a la transferencia gratuita de bienes que se paga ante la gobernación, ¿no? Entonces, vemos que existe, en principio, el criterio era únicamente el del artículo 14, ¿verdad? Todo el territorio nacional. Pero cuando han venido las autonomías, entonces se ha reducido, eh, bueno, se ha establecido la posibilidad de establecer normas con ámbitos territoriales más reducidos, ¿verdad? Y obviamente todos sabemos que una norma rige a partir de su publicación, ¿verdad? ¿Y dónde se publican las normas de carácter nacional? En la Gaceta oficial, ¿verdad? De Bolivia, que es de carácter nacional, ¿no? Porque las leyes son de carácter nacional. Pero ahora si los departamentos y los municipios vamos a empezar a crear leyes de carácter municipal, perdón, de carácter tributario u otras, eh, y rigen también a partir de su publicación, ¿dónde se publican estas leyes? O va a haber otro criterio para la entrada en vigencia de estas normas, donde no existe, pues, gaceta, ¿verdad? La gobernación no tiene gaceta, menos el municipio tiene gaceta. Pero bueno, en defensa de nuestros municipios, de los subniveles de gobierno, hay que decir de que las normas, estos tipos de normas se, se hacen conocer mediante una publicación en el periódico, digamos, de mayor tiraje, de circulación nacional, ¿no? Pero una vez más, no es pues una publicación oficial, no es una gaceta oficial, ¿verdad? Por lo que sí se otorga pues capacidades legislativas a los departamentos y los municipios y tienen sus entes legislativos, todo. Tal vez también deberían tener sus gacetas, ¿verdad? Así para que no se alegue desconocimiento de la ley y con justa razón, ¿verdad? Porque si la ley rige desde su publicación, ¿dónde se ha publicado? ¿No? En la Gaceta Oficial, no, ¿verdad? Tiene Gaceta el departamento, menos el municipio tampoco, así que tal vez es un aspecto que hay que regular, ¿no? Ahora, el, al respecto también de estos, digamos, del ámbito de la aplicación espacial de las normas tributarias, se pronuncia también el artículo 340 de la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Cuando señala que, bueno, de forma concordante con el 323, señala que las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales e indígena, originario y campesinas y se invertirá independientemente por sus tesoros, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, de acuerdo a esto, ¿verdad? Existen también estos tipos de ingresos que son más reducidos en su ámbito territorial que los ingresos nacionales, ¿verdad? Departamental, municipales, y aquí le ponen indígena, originario, campesinos. Pero estos no pueden crear impuestos, ¿verdad? Sí pueden realizar algunos otros cobros, multas, no sé, eh,
regalías, patentes, bueno, algunas pueden generar sus propios ingresos, ¿verdad? Pero no pueden crear impuestos, ¿ya? Y la ley clasificará los ingresos, cuáles son ingresos nacionales, departamentales, municipales, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la ley número 154 de 2011 clasifica otorga la clasificación expresa de qué impuestos pertenecen a qué dominio, ¿no? Territorial. Ahora, los recursos departamentales, municipales y de autonomías indígenas, originarias, campesinas, judiciales y universitarias recaudados por oficinas dependientes del nivel nacional no serán centralizados en el Tesoro Nacional. ¿Qué quiere decir? Que cuando se recauden van a ir directamente a, a soportar, digamos, la continuidad de la prestación de los servicios públicos y, y, la, y, la, y la realización de los fines del Estado, ¿no? Y el órgano ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuesto, ¿no? Como ya habíamos visto en la parte de derecho financiero, ¿no? Para que puedan recibir eh, recursos del TGN de acuerdo al presupuesto aprobado en cada año mediante la ley del presupuesto, ¿no? Ahora, este ámbito espacial de aplicación, o sea, en qué parte, en qué porción del territorio, ¿verdad? Se aplican los impuestos, aparte de los artículos, digamos, más genéricos que hemos visto que establece la Constitución Política del Estado, se pronuncia también al respecto el Código Tributario, la Ley General de Aduanas y la Ley 154 de 2011, ¿no? El Código Tributario señala, las normas tributarias tienen aplicación en el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas, salvo que en ellas se establezcan límites territoriales más restringidos, ¿no? En este artículo es claro, ¿no? Y concordante con lo que habíamos revisado en la Constitución, porque señala que las normas tributarias, ¿verdad? Se van a aplicar dentro del ámbito territorial en el que tiene facultades para normar el órgano que está dictando la norma o la administración que está emitiendo la normativa. ¿Cuáles son las administraciones tributarias? Los municipios, ¿verdad? La gobernación o las gobernaciones, el Estado central, ¿no? Entonces, dice que las normas tributarias tienen aplicación territorial sometida a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas. ¿Cuál es el órgano competente para dictarlas? Los órganos legislativos de los diferentes niveles de gobierno, ¿verdad? La Asamblea Legislativa Plurinacional eh, tiene aplicación o tiene, perdón, tiene, bueno, sí, se aplican sus normas en todo el territorio nacional, ¿verdad? Tiene ese ámbito territorial de aplicación, ¿verdad? Por eso dice el ámbito territorial del órgano competente para dictarlas. Ahora, si las dicta en la Asamblea Legislativa Departamental, pues la vigencia de las normas estará dentro del territorio que tiene competencias esa Asamblea Legislativa Departamental, o sea, vale decir el departamento de Cochabamba, por ejemplo. Y en el caso de los consejos municipales, pues dentro del municipio. Eso se refiere al artículo 2 del Código Tributario y dice que salvo que en ellas se establezcan límites más restringidos, ¿no? O sea, dentro de su propio ámbito territorial puede establecer algunos límites incluso menores. Ahora, también al respecto de este tema, la Ley General de Aduanas, como también como normativa también de corte tributario, establece en su artículo 4 que el territorio aduanero sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en convenciones internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional, las áreas geográficas de territorio extranjero donde rige la potestad aduanera boliviana en virtud de tratados internacionales, ¿no? Entonces ahí también nos establece límites territoriales, ¿verdad? O ámbitos espaciales de aplicación de las normas tributarias, en este caso de las normas tributarias aduaneras, ¿no? Porque derecho aduanero es también derecho tributario, ¿no? Sino que se llaman pues los cobros que hace la Aduana Nacional de Bolivia. Si no es impuestos a la importación, si no son tributos aduaneros, ¿verdad? ¿No? Y además se aplica también el código tributario en todo lo que no esté normado de manera especial por la Ley General de Aduanas, ¿no? Y al respecto señala la Ley General de Aduanas, ¿no? Lo que ya habíamos dado lectura, y vamos a pasar a explicar un poquito para que no quede suelta, digamos,
la idea o la noción, ¿no? El territorio aduanero sujeto a la potestad aduanera y a la legislación aduanera boliviana, dice, salvo lo dispuesto en convenciones, ¿no? Entonces, el territorio aduanero nacional, ¿no? Es en sí todos los límites dentro de la frontera y algunas porciones de terreno extranjero donde se aplica la normativa boliviana, ¿no? Por ejemplo, algunos galpones, algunos, el, por ejemplo, digamos, esos porciones de terreno que tengan la característica de extraterritorialidad, ¿no? Como las embajadas, los consulados, donde rige la ley boliviana, ¿no? Eso es el territorio aduanero nacional, ¿verdad? Todo el territorio boliviano. Y en todo el territorio boliviano eh, rige la norma aduanera boliviana, o sea, está sujeta a la potestad aduanera y a la legislación aduanera boliviana, ¿no? Y este territorio aduanero, ¿verdad? Que así se denomina en derecho aduanero, puede ser este territorio aduanero primario o puede ser secundario. El territorio aduanero primario es, es el territorio boliviano donde se encuentra emplazado las oficinas y los controles aduaneros en la frontera. Y luego está el secundario, que es todo lo demás, ¿verdad? Todo lo de adentro, donde no hay, no están establecidos los puestos, los controles aduaneros, pero como rige en todo el territorio aduanero nacional la ley aduanera, pueden ir y realizar actividades de control y fiscalización dentro del territorio nacional, ¿verdad? No solamente en las fronteras o en los puntos fronterizos, ¿no? Entonces, este territorio aduanero nacional, ¿verdad? O este ámbito o el ámbito de aplicación espacial de las normas tributarias aduaneras, rige siempre dentro de todo este territorio aduanero, sea primario o secundario. Entonces, no solamente la aduana puede fiscalizar, controlar las importaciones y exportaciones o las operaciones de comercio internacional en general en los aeropuertos, en los puntos fronterizos, ¿verdad? En las aduanas, en las aduanas, en los puntos móviles, en las aduanas de frontera, ¿no? ¿Verdad? Si uno ya ha pasado con su mercadería por ahí, tampoco está totalmente a salvo, ¿verdad? Porque sigue dentro del territorio aduanero nacional, aunque sea secundario, ¿no? Y dentro del plazo establecido por ley, la aduana puede ir y fiscalizar la operación. Entonces, a eso se refiere la Ley General de Aduanas en su artículo cuarto, ¿no? Y vamos a ver aquí hoy no tengo mi Ley General de Aduanas, ¿no? Vamos a ver. Aquí está, ¿no? En su artículo cuarto dice, el territorio aduanero sujeto a la potestad aduanera, ¿no? Es lo que hemos leído, ¿verdad? Todo el territorio nacional. Ahora dice, para el ejercicio de la potestad, el territorio aduanero se divide en zona primaria y zona secundaria. La zona primaria comprende todos los recintos aduaneros, ¿verdad? Y la zona secundaria es todo el territorio aduanero no comprendido en la zona primaria, o sea, lo que resta del país, ¿no? Y esto para la aplicación, los criterios de aplicación espacial de las normas tributarias aduaneras. Y ahora la ley número 154 de 2011, en mérito a las autonomías, ¿verdad? Que han entrado en vigencia, ¿no? No sé si la tengo aquí, la 154, acá está, ¿no? Clasifica cuáles son los impuestos que corresponden al Estado central o son de dominio nacional, cuáles son de dominio departamental y cuáles son de dominio municipal. Al efecto, establece en su artículo 6 de dominio nacional la venta o transmisión de dominio de bienes, prestación de servicios, de cualquiera fuera su naturaleza, o sea, el IVA, ¿verdad? Importaciones definitivas, gravamen arancelario, la obtención de rentas, utilidades, el IUE, las transacciones financieras, ITF, ¿verdad?
Las salidas aéreas al exterior, ISAE. Las actividades de juegos, IJ y PJ, ¿no? O sea, impuesto al juego, impuesto a la participación en el juego. La producción, comercialización de recursos naturales de carácter estratégico, el IDH, ¿no? O las regalías que se pagan. Ahora, ¿cuáles son de dominio departamental? Solamente tiene tres la gobernación que puede cobrar. La sucesión hereditaria, o sea, la transmisión gratuita de bienes, ¿verdad? Sucesión y donación. Cuando a mí me venden, yo pago pues un precio, ¿verdad? Y cuando pago un precio, voy a pagar mi impuesto ante la alcaldía municipal. Pero cuando me regalan, ¿verdad? Como en la herencia o en la donación, yo no pago ningún precio. Ah, entonces sí tengo que pagar todavía impuestos, pero no lo tengo que pagar ante la municipalidad, sino ante la gobernación. La propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática. En este punto es bien sabido que la gobernación, perdón, la municipalidad cobra el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, ¿no? Se llama IMPB chica A, impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores, ¿no? Eh, o sea que cuando yo tengo un auto o una moto, voy a pagar al municipio, ¿verdad? Y si quiero hacer algún trámite con respecto a esos impuestos, prescripciones, solicitudes, ¿no ve? Acciones de repetición, voy a ir a la Plazuela Colón, ¿verdad? Porque ahí son las oficinas de la alcaldía, ¿ya? Pero cuando yo voy a ser propietario de cosas más extravagantes, como por ejemplo una avioneta, un yate, un barco, ¿no? Todavía son bienes sujetos a registro, ¿no? No es como una tele, digamos, no tiene que tener una matrícula. Pero esto ya no se tramita ante el municipio, ¿verdad? Los vehículos, la propiedad de los vehículos por navegación aérea, para navegación aérea y acuática, tributan ante la gobernación. O sea que por su adquisición, por su compra-venta, voy a tributar a la gobernación, por su propiedad voy a tributar a la gobernación también, ¿no? Y también son impuestos de dominio departamental, la afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores y por actividad hidrocarburífera, minera, de electricidad, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos, ¿no? Entonces, a esto se refiere, por ejemplo, las patentes de desmonte de bosque, ¿no? Por ejemplo, es una afectación al medio ambiente y por hectárea tienes que pagar un impuesto. ¿A quién? A la gobernación, a la administración tributaria departamental. Y en el artículo 8 establecen cuáles son los impuestos de dominio municipal, ¿verdad? La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, o sea, la propiedad de las casas, urbanos y rurales, siempre que estén dentro de la jurisdicción territorial del municipio, ¿no? La propiedad de vehículos automotores terrestres, autos y motos, y la transferencia onerosa de estos bienes, ¿verdad? Inmuebles y vehículos automotores, ¿no? También el consumo específico sobre la chicha de maíz, que sí tiene su impuesto, lo vamos a ver, que paga ICE, y la afectación al medio ambiente por vehículos automotores, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos, ¿no? Eso es de dominio municipal y no existen otras, digamos, no existe otra clasificación de impuestos, por lo que les decía, ¿no? Que de acuerdo a la Constitución que establece ingresos la posibilidad de generar ingresos propios a las comunidades originarias, indígenas o campesinas, no contempla la posibilidad de crear impuestos o tributos, ¿no? Sino de otra clase de ingresos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En cuanto al marco normativo del ámbito de la aplicación dentro del ámbito espacial de las leyes de corte tributario, ¿no? Y para cerrar esto digamos, del ámbito espacial, antes de irnos al receso, ¿verdad? El artículo 323 señala que la ley clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio departamental, nacional y municipal, lo que acabábamos de ver, ¿no? En la 156. Y también regula la creación, supresión o modificación de impuestos en esos niveles de gobierno, ¿verdad? Estableciendo normas claras, ¿verdad? Diciendo que no se puede grabar, repetir el, el hecho generador o crear impuestos que sean análogos a los correspondientes a impuestos nacionales u otros departamentales o municipales, ¿verdad? Entonces, eso para asegurar de que no haya una doble tributación a un mismo sujeto pasivo.
Ya se nos va a acabar el tiempo justamente en estos últimos minutos. No sé si tenemos alguna duda, comentario, algo que haya que ampliar en esto que acabamos de revisar del, del ámbito espacial. Sí, Ignacio, ¿Cosío tiene alguna duda? Gracias. Sí, doctor, tengo una duda y justo es sobre estos problemas de los límites de la aduana, porque usted menciona, ¿no? Que es en todo el territorio boliviano. Justo estábamos hablando en penal sobre un caso que como tal no es indirectamente la relación, porque hablábamos de que hay como que un límite, digamos, entre la frontera y Chile. No recuerdo, suena a zona muerta algunos, si mal no lo mencionaron, que es como que bastante ambiguo saber a qué lado pertenece la jurisdicción, ¿no? ¿Cómo, en esos casos, cómo nosotros podríamos utilizar eso de la aduana, de la medición del territorio boliviano para saber? Ya, ok, entonces, como dice la Ley General de Aduanas, ¿verdad? No sé si la tenemos todavía abierta, acá está, ¿no? Este territorio aduanero nacional se divide en la zona primaria y la zona secundaria, ¿no? La zona primaria, bueno, como bien dices, ¿verdad? La frontera tiene zonas ambiguas, ¿verdad? No está todo delimitado con una malla ni nada, ni mucho menos, para que digas esto es el lado boliviano y esto es el lado chileno y aquí corre de aquí a acá empieza el territorio aduanero nacional, ¿no? Pero es que la aduana nacional no puede tener presencia en cada uno de los centímetros de la frontera, ¿verdad? La aduana nacional tiene ciertos puntos como zonas primarias, ¿verdad? Las aduanas aeropuerto, las aduanas de frontera, ¿verdad? Los puntos móviles, que digamos es por donde tiene que pasar sí o sí la mercancía o la mercancía, ajá, ¿no? Pasa a los controles aduaneros, ¿verdad? Y entra al territorio aduanero nacional, ¿no? Entra a la zona secundaria y se dirige a su aduana de destino, ¿verdad? O al depósito donde tiene que ir y paga sus tributos aduaneros. Eso es lo que ocurre, lo que debería ocurrir en un escenario perfecto, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿verdad? A efecto de introducir mercadería de manera ilegal, o sea, de incurrir en contrabando, se evitan los controles aduaneros, o sea, no se pasa por el punto, por la zona primaria del territorio aduanero nacional. Y eso ya no es culpa de la aduana, es una aberración jurídica, o sea, un delito en lo que incurren las personas que están importando, ¿verdad? Para no pagar, o sea, para evitar el pago de los tributos aduaneros, que en realidad son altos, ¿no? Porque si fueran más bajos, uno no se arriesgaría pues a entrar a la cárcel y todo lo demás por meter, digamos, mercancía, ¿verdad? Y hay que hacer una diferencia también entre mercancía y mercadería, porque mercancía quiere decir los bienes antes de que pasen por el control aduanero de la zona primaria y que paguen sus tributos, ¿verdad? Al llegar a la aduana de destino. Y cuando una vez ya pagan sus tributos y tienen todo en regla, se llama mercadería, o sea, está ya listo para la venta, ¿no? Pero como te digo, o sea, la aduana no puede ir, digamos, por toda la frontera ni tener presencia para controlar que pasen por ahí, por los controles la mercancía, ¿no? La aduana tiene sus puntos estratégicos de como zonas primarias y el importador, ¿verdad? El transportador tiene la obligación de pasar por ahí, por eso el transportador hace un manifiesto internacional de carga en el que dice qué camión va a ir, con qué placa, qué persona va a conducir y a qué aduana va a llegar primero y cuál es su aduana de destino y cuál es la fecha establecida, ¿no ve? Y cuál es su ruta. Así que si falla en algo, esto ya es contrabando, ¿verdad? Si llega el chofer que no dice en el manifiesto internacional de carga lo propio, ¿no? Pero ya que pasen por otro lado, ¿verdad? Y cómo definir si pertenece o no al territorio aduanero nacional, ya es muy ambiguo, ¿verdad? No, es una aberración jurídica, pues que pasen por ahí los, eh, la mercadería de importación. Eso. Gracias, doctor. Y sobre, acotando más lo que me gustó, lo que mencionó, eso es cierto de los impuestos. Igual pienso que, bueno, no solo yo, también otros intelectuales piensan que cuando se bajan los impuestos, la gente empieza a pagar más porque, bueno, es más factible y incluso es mejor para la sociedad porque todos empiezan a pagar porque son más bajos.
Sí, eso, ahí también tienes mucha razón, porque digamos, hay dos criterios, ¿verdad? En los que manejan los estados. Uno que se traduce en que mientras más impuesto, más recaudación, ¿verdad? Y el otro que señala que no, que mientras menos impuestos y más fáciles de pagar, es, se recibe mucho más recaudación, porque cuando hay más impuestos y es difícil pagar, ¿verdad? Y los montos son muy altos, entonces la gente, ¿qué pasa? No paga, ¿verdad? No paga porque no sabe qué pagar ni cómo pagar, y además no paga porque hay mucho más beneficio en no pagar, ¿verdad? O sea, la relación riesgo-beneficio es más alta, ¿verdad? Mientras si fuera más bajo, diría, ¿para qué me arriesgo por 100 pesos, por 1000 pesos? No me voy a meter a la cárcel por eso. Iré y pagaré directo, así, ¿no? Y así también el Estado tiene más ingresos. Y como la gente es más responsable, tiene mucho más tiempo para perseguir a los irresponsables, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, ya como comentario nomás. Entonces, quedamos ahí si no hay más dudas al respecto y en 5 o 10 minutitos nos volvemos a conectar para seguir avanzando esto de los ámbitos espaciales y temporales. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Nos vemos en 5 minutitos. Hasta luego.